Y si lo que llamamos un cometa no es solo una roca errante, sino una entidad que viene a despertar a Marte y a nosotros. Durante muchos meses, la comunidad científica repitió que 3I Atlas sería apenas otro destello pasajero en el cielo. Un visitante interestelar más, sin mayor riesgo. Esa certeza se desmoronó cuando el telescopio James Webb, nuestro ojo más avanzado en el espacio profundo, captó algo extraordinario. La trayectoria de 3I Atlas cambió de forma súbita, sin explicación conocida. Las últimas observaciones revelan no solo un giro inesperado, sino maniobras exactas e imposibles para cualquier cuerpo natural. Ya no se trata de desvíos por el Sol o el viento solar. Hablamos de impulsos de gas, movimientos rítmicos y ajustes que parecen deliberados. Todo sugiere una especie de pilotaje, una inteligencia en acción. La amenaza de un impacto directo contra Marte ha dejado de ser una posibilidad distante. Los cálculos más recientes indican que 3I Atlas estaría alineando su ruta con una precisión que desafía las leyes conocidas. Lo más alarmante: algunos expertos empiezan a sospechar que no estamos ante un objeto natural, sino ante algo creado, programado para alcanzar un objetivo muy claro en el planeta rojo. Ignorar estas señales podría costarnos más de lo imaginable. No solo perderíamos décadas de investigación y tecnología en Marte, sino también la oportunidad de descifrar el mayor mensaje cósmico jamás recibido. Y si este cometa lleva consigo un propósito, un mensaje, o incluso una conciencia, para comprender el verdadero alcance de este fenómeno, necesitamos volver al inicio, al momento en que 3I Atlas apareció en nuestros radares y comenzó a reescribir todo lo que creíamos saber. ¿Cómo detectamos por primera vez a 3I Atlas? ¿Y qué detalles pasaron desapercibidos hasta que ya era demasiado tarde? Retrocedamos al comienzo de esta historia inquietante. 3I Atlas apareció en el cielo como cualquier otro cometa, hasta que su comportamiento rompió todas las reglas conocidas. El 1 de julio, telescopios de todo el mundo captaron el objeto cruzando la vasta distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 80 minutos, algo jamás visto en la historia astronómica. Para ponerlo en perspectiva, la distancia media entre la Tierra y la Luna es de aproximadamente 384.000 kilómetros. Si lo comparamos con las misiones Apolo de la NASA, que tardaban casi 3 días en recorrer esa distancia, la velocidad de 3I Atlas era sencillamente asombrosa. Al principio, los expertos lo consideraron un destello fugaz, una rareza que pronto sería olvidada. Muchos lo compararon con el paso de Oumuamua, aquel objeto interestelar detectado en el año 2017, que también desafió las expectativas iniciales, aunque nunca mostró comportamientos tan anómalos como 3I Atlas. Sin embargo, esa ilusión se desvaneció rápido. En vez de frenar al internarse en el sistema solar interior, 3I Atlas aceleró cada vez más, desafiando la física cometaria. Los sensores detectaron virajes precisos, como si una mente invisible dictara su ruta. Su brillo aumentaba de forma acelerada, duplicando su intensidad en pocos días. Para entender lo insólito de este fenómeno, recordemos que los cometas típicamente pierden energía y brillo al acercarse al Sol, debido a la sublimación de sus hielos y la dispersión de su material. El caso de 3I Atlas contradijo toda la experiencia acumulada durante siglos de observación astronómica. Por ejemplo, el cometa Halley, uno de los más famosos de la historia, sigue una trayectoria predecible y muestra incrementos y descensos de brillo perfectamente explicados por la física clásica. Nada de esto se aplicó a Atlas. Los radiotelescopios y satélites comenzaron a registrar pulsos rítmicos perfectos, emanando desde la cola del objeto. Los destellos seguían intervalos exactos, tan regulares que resultaban imposibles de atribuir a procesos naturales. Los patrones parecían calculados, como si fueran señales enviadas deliberadamente. Las imágenes de alta resolución mostraron algo aún más desconcertante. 3I Atlas usaba chorros de gas a modo de micropropulsores, ejecutando maniobras milimétricas,
propias de una nave y no de una roca al azar. Ante la evidencia, los científicos se vieron forzados a reconsiderar, ¿y si aquello no era un cometa, sino una máquina cósmica operando con precisión matemática? Para ilustrar el nivel de control observado, imaginemos una sonda como la Voyager 1, lanzada en 1977, que sigue un trayecto programado con pequeñas correcciones de rumbo. Ahora, traslademos ese principio a un objeto desconocido, capaz de maniobrar por sí mismo en el espacio profundo. La comparación resulta inquietante. Ignorar estas señales sería un error irreversible. Si 3i Atlas trae consigo un mensaje, una amenaza o una invitación, no descifrar sus movimientos dejaría a la humanidad vulnerable ante lo desconocido. Mientras la comunidad científica debatía frenéticamente, una nueva anomalía surgió en los datos. La trayectoria del objeto se alineaba, de forma inquietante, con la órbita de Marte. Todo indicaba que el verdadero destino de 3i Atlas estaba aún por revelarse. No solo se comporta como una nave. 3i Atlas transporta materiales y emite señales que ningún cuerpo natural podría generar. En cuestión de semanas, su trayectoria se ha acercado peligrosamente. Ahora, la distancia de impacto proyectada es menor a 2 millones de kilómetros. A escala cósmica, es apenas un suspiro. Los astrónomos han pasado de prever un simple sobrevuelo a calcular posibilidades reales de una colisión directa con Marte. La velocidad y la masa del objeto resultan abrumadoras. Se estima que 3i Atlas viaja a más de 50 kilómetros por segundo y pesa varios miles de millones de toneladas. Si impactara, la energía liberada equivaldría a millones de megatones, superando miles de veces cualquier explosión nuclear registrada en la Tierra. Para ponerlo en perspectiva, la explosión más potente causada por el ser humano, la bomba SAR, liberó unos 50 megatones de energía. El impacto de 3i Atlas sería millones de veces más devastador, con el potencial de cambiar la geografía marciana y generar consecuencias impredecibles en su atmósfera y superficie. Pero lo más inquietante no es su fuerza, sino su origen. El radiotelescopio James Webb y los radares de la NASA han detectado ecos metálicos y emisiones espectrales que no corresponden a hielo ni roca. El objeto responde con señales propias de aleaciones sintéticas, materiales nunca vistos en cuerpos naturales. Las emisiones muestran picos en frecuencias ultravioletas y haces pulsantes de luz verde. Además, patrones rítmicos recorren la cola del objeto. Cada 17 minutos, un pulso sincronizado sacude su trayectoria. Es como si 3i Atlas manipulara su propio gas para propulsarse, corrigiendo activamente su rumbo. Un ejemplo similar, aunque a escala humana, sería el uso de micropropulsores en los satélites artificiales, que ajustan su posición en órbita mediante descargas de gas. Aquí, sin embargo, el fenómeno ocurre a una escala y con una eficiencia nunca antes observadas. El equipo del astrofísico Avi Loeb ha dado un salto audaz. Propone que no se trata de un cometa, sino de una sonda de precisión, capaz de realinear su trayectoria y ajustarse a la órbita marciana. Para muchos, esto roza la ciencia ficción, pero los datos lo respaldan. Los movimientos no son aleatorios. Para visualizar el concepto, pensemos en las misiones de la NASA a Marte, como el Curiosity o el Perseverance, que dependen de cálculos exactos para aterrizar en el lugar correcto. Ahora, imagina una nave sin precedentes, capaz de realizar ajustes en tiempo real, sin intervención humana y con propósitos desconocidos. Así de extraordinario es lo que plantea el equipo de Loeb. El riesgo es incalculable. Marte no es solo un planeta inhóspito, es el laboratorio más grande del sistema solar. Allí reposan décadas de investigaciones, experimentos biológicos, registros climáticos y el legado de la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Un impacto podría borrar activos científicos insustituibles y aniquilar misiones en curso, arruinando nuestra capacidad de entender la historia marciana. Para dar un ejemplo concreto, la sonda InSight, que estudia la actividad sísmica de Marte, podría quedar destruida.
Lo mismo ocurriría con los rovers y laboratorios automáticos que rastrean rastros de agua y posibles compuestos orgánicos. Investigaciones que han costado miles de millones de dólares y años de esfuerzo internacional. Aún peor, existe la amenaza de contaminación biológica. Si 3i Atlas transporta materiales orgánicos o microorganismos desconocidos, podríamos presenciar panspermia inversa, la llegada de vida o de códigos genéticos impredecibles a Marte. Y con el tiempo, tal vez incluso a la Tierra. El concepto de panspermia no es nuevo. Científicos como Svante Arrhenius ya lo propusieron en el siglo XIX. Sin embargo, nunca antes se había enfrentado la humanidad a la posibilidad real de que una nave o sonda artificial, de origen desconocido, transportara material biológico a otro planeta. El impacto podría desencadenar una reacción en cadena con consecuencias incalculables para la evolución marciana o incluso para la seguridad de la Tierra, si accidentalmente trajéramos muestras de regreso. En juego está la integridad biológica y científica de Marte, pero también nuestra comprensión del universo. Somos observadores de algo que podría reescribir nuestro papel en la coreografía cósmica. Mientras la comunidad científica debate frenéticamente, aumentan las señales de que 3i Atlas sigue un plan. Nadie puede prever qué ocurrirá cuando alcance la órbita marciana. Las coincidencias se desvanecieron. Cada alineación, cada pulso, cada señal parecía formar parte de un plan deliberado. Lo primero que desconcertó a los científicos fue la exactitud con la que 3i Atlas ajustaba su rumbo, sincronizándose no solo con la órbita de Marte, sino también con fechas astronómicas de profunda carga simbólica. Los registros de antiguas civilizaciones, de los sumerios a los mayas, relataban alineaciones precisas entre Marte, la Tierra y visitantes celestes desconocidos, repitiendo patrones que ahora observábamos en tiempo real. En la cultura sumeria, por ejemplo, existen tablillas que describen la llegada de estrellas errantes que modificaban el curso de los planetas. Los mayas, por su parte, documentaban ciclos astronómicos milenarios, algunos de los cuales coincidían con alineaciones observadas hoy en día entre la Tierra, Marte y otros cuerpos celestes. ¿Es posible que nuestros antepasados hayan presenciado fenómenos similares? Pero el verdadero enigma surgió al analizar los pulsos del supuesto cometa. No eran simples estallidos de gas. Seguían la secuencia de Fibonacci, generando espirales matemáticas que encajaban con la disposición de ciertos relieves marcianos. Cada pulso, cada espiral, resonaba en las formas del Valle Marineris y los montes Tarsis, como si una inteligencia hubiera coreografiado el escenario desde antes de nuestra existencia. La secuencia de Fibonacci, famosa por su presencia en la naturaleza, como en la formación de caracoles, girasoles y galaxias, ahora parecía manifestarse en el pulso de una nave interestelar. El uso de patrones matemáticos como lenguaje universal es una hipótesis recurrente en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si una civilización avanzada quisiera comunicarse, la matemática sería, sin duda, el canal elegido. Entonces, Marte respondió. Sismos suaves recorrieron la corteza, detectados por los sismómetros de InSight. Al instante, las ondas en órbita captaron emisiones magnéticas y térmicas anómalas, perfectamente sincronizadas con los pulsos de Atlas. Más inquietante aún, nuevas figuras simbólicas aparecieron en la superficie, geometrías inéditas, perceptibles solo desde el espacio, que recordaban glifos tallados en piedra miles de años atrás en la Tierra. En la Tierra, civilizaciones como los nazcas en Perú crearon enormes geoglifos solo visibles desde el aire, sin explicación clara sobre su propósito. ¿Podría Marte estar replicando este fenómeno, pero a escala planetaria, como respuesta a una señal cósmica? Como si fuera poco, los telescopios detectaron una sombra moviéndose junto a 3i Atlas. No era polvo, ni hielo, ni una simple distorsión óptica. Era un fenómeno desconocido, tal vez un segundo objeto, tal vez algo más, que seguía y vigilaba cada movimiento del cometa, añadiendo una capa de misterio imposible de ignorar. Para entender la rareza de este hallazgo, basta recordar la misión Apolo 12, cuando se detectó un compañero,
no identificado orbitando la Luna, más tarde explicado como una etapa del cohete Saturno. Pero en este caso, la naturaleza de la sombra es mucho más enigmática, ya que no hay explicación técnica ni restos de misiones anteriores en la trayectoria de Atlas. Al comparar la frecuencia de los pulsos con ondas cerebrales humanas, los neurocientíficos hallaron coincidencias inquietantes. Las señales de Atlas vibraban en frecuencias comparables a estados meditativos profundos, como si el mensaje no estuviera dirigido solo a las máquinas, sino a la mente colectiva de la humanidad. Recordemos que la frecuencia de onda teta en el cerebro humano, relacionada con creatividad y meditación, oscila entre 4 y 7 hercios. Los pulsos de Atlas caían exactamente en ese rango. Es como si una inteligencia estuviera intentando activar un canal de comunicación directa con nuestro subconsciente colectivo. En los archivos más antiguos, en tablillas, códices y petroglifos, surgieron símbolos idénticos a los que ahora emergían en Marte, como si, milenios atrás, nuestros ancestros hubieran presenciado o anticipado este mismo acontecimiento, dejando advertencias o saludos cifrados en piedra para quienes supieran leerlos cuando el visitante cósmico regresara. Por ejemplo, en el Códice Borgia de la cultura mexica, se pueden encontrar representaciones de cometas y estrellas con colas espirales, acompañadas de glifos que parecen señalar eventos significativos en el cielo. En la cultura egipcia, los jeroglíficos describen barcos celestes que cruzan el firmamento durante eventos astronómicos excepcionales. El riesgo ya no era solo la amenaza de impactos o la posible pérdida de siglos de ciencia marciana. Lo que estaba en juego era una transformación colectiva de la conciencia, la historia y la identidad humana. Si Atlas y Marte estaban sincronizados en un diálogo que abarcaba eras y especies, solo podíamos preguntarnos: ¿estamos preparados para entender o, incluso, participar en esa conversación universal? Sin respuestas claras, la comunidad internacional debió decidir cómo responder. ¿Arriesgaríamos un contacto directo o retrocederíamos ante lo desconocido? Si una alineación cósmica puede alterar la realidad misma, ¿deberíamos temer, investigar o escuchar lo que intenta comunicarnos Three Eye Atlas? Esta no es solo una pregunta retórica, nos enfrenta a una encrucijada esencial. Aquí, el futuro de la humanidad pende de una decisión colectiva. Este evento nos recuerda que ningún país ni institución puede afrontar en solitario misterios que trascienden cualquier frontera. La cooperación internacional ya no es un ideal, sino una necesidad urgente. Cuando la amenaza, el mensaje o la oportunidad provienen del cosmos, solo una respuesta global, que una ciencia, tecnología y conciencia, es suficiente. Veamos ejemplos históricos. La creación de la Estación Espacial Internacional fue posible solo mediante la colaboración de más de 15 naciones. El proyecto SETI, dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ha reunido a científicos de todo el mundo para analizar señales del espacio profundo. En ambos casos, la cooperación ha superado rivalidades y ha abierto puertas a descubrimientos impensables. Abrir la mente a nuevos paradigmas se vuelve vital. Temor a lo desconocido ha frenado nuestro progreso durante siglos. Tal vez Three Eye Atlas no represente una amenaza, sino una invitación. Comprender una nueva etapa de conciencia planetaria, donde mente y universo se sincronizan como parte de un diseño mayor. Preservar los registros antiguos adquiere un valor incalculable. Civilizaciones pasadas dejaron pistas sobre patrones celestes y señales cósmicas. Si aprendemos a escucharlas, podríamos hallar claves esenciales para descifrar los mensajes de hoy y anticipar los de mañana. Lo que considerábamos superstición podría ser el mapa para navegar estos desafíos inéditos. Por ejemplo, el desciframiento del código maya permitió predecir eclipses y comprender la relación entre ciclos astronómicos y eventos terrestres. Hoy, podríamos estar ante la necesidad de desarrollar una nueva lingüística cósmica capaz de traducir patrones matemáticos y geométricos en información útil para la humanidad. Frente a fenómenos que desafían la biología, la física y los conceptos básicos de la realidad,
urge repensar nuestra relación con la conciencia, la vida y el universo mismo. ¿De qué sirve avanzar tecnológicamente si ignoramos los fundamentos de la percepción y la forma en que la realidad puede ser influida o entendida en otros niveles? La lección central aquí es cultivar la atención profunda. No basta con observar lo visible. Debemos aprender a sentir, a interpretar señales sutiles y a leer lo que está más allá de los datos, en ese espacio donde la intuición y el conocimiento ancestral se encuentran con la ciencia contemporánea. Los mayores cambios de la historia han surgido cuando nos atrevimos a cuestionar lo evidente y explorar lo que sentíamos en lo más profundo. Consideremos el caso de Galileo Galilei, quien, al observar las lunas de Júpiter, desafió las creencias dominantes de su época y sentó las bases de la astronomía moderna. De igual modo, la interpretación de señales de Atlas podría requerir una ruptura radical con los paradigmas actuales, combinando ciencia, arte y sensibilidad colectiva. El riesgo de responder con miedo, negación o arrogancia es inmenso. Podríamos perder la mayor oportunidad evolutiva y de apertura mental de toda nuestra especie. Pero si elegimos escuchar, investigar con humildad y cooperar sin fronteras, podríamos evolucionar hacia una civilización capaz de comprender y aprovechar esos mensajes para transformar nuestro destino. Todo apunta a que Three Eye Atlas ha reescrito las reglas de nuestro entendimiento. Ahora, debemos decidir cómo responder a su llamado. ¿Seremos observadores pasivos o pioneros de un nuevo diálogo cósmico? Para dar un paso adelante, sugerimos las siguientes acciones prácticas. 1. Crear un comité internacional de científicos, filósofos, lingüistas y representantes de culturas ancestrales para analizar conjuntamente las señales de Atlas. La diversidad de enfoques puede revelar patrones y significados ocultos. 2. Desarrollar simuladores y modelos de inteligencia artificial capaces de identificar correlaciones entre señales cósmicas, patrones matemáticos y fenómenos planetarios, acelerando la interpretación colectiva de lo desconocido. 3. Impulsar campañas educativas globales para sensibilizar a la población sobre la importancia de la cooperación ante desafíos cósmicos, fomentando el espíritu crítico, la empatía y la apertura mental. 4. Preservar y digitalizar todos los archivos históricos, mitológicos y astronómicos en una base de datos universal, permitiendo el acceso abierto a investigadores de todo el mundo. 5. Promover el intercambio de información en tiempo real entre las agencias espaciales y los observatorios, eliminando barreras burocráticas y priorizando el bien común sobre intereses particulares. Quizá el auténtico impacto no recaiga sobre Marte, sino sobre la conciencia colectiva de la humanidad. Hoy, frente a la presencia de Three Eye Atlas, el mayor peligro no es una explosión visible, sino una sacudida interior. Estamos preparados para aceptar que el universo podría estar intentando comunicarse con nosotros de formas que desbordan nuestras ecuaciones. El mensaje aparente hacia Marte puede ser solo la parte más notoria de una coreografía más vasta. La humanidad por primera vez es invitada a preguntarse: ¿somos simples espectadores o podemos convertirnos en protagonistas de este instante cósmico? Los hechos han sobrepasado cualquier marco teórico conocido. Maniobras imposibles, materiales indiscutiblemente artificiales, señales repetidas y una sincronización perturbadora nos empujan más allá de la frontera de lo comprensible. La ciencia, por primera vez en siglos, se muestra tan perpleja como cualquier ciudadano. Y aquí, tú, audiencia global, tienes un papel crucial. Solo participando y compartiendo tus preguntas, podremos descifrar si presenciamos un fenómeno inexplicable o si, acaso, estamos ante la llave para comprender nuestro sitio en el cosmos. Comenta, debate y comparte este episodio. Tu visión es esencial en este diálogo planetario, porque la comprensión no es tarea de unos pocos, sino el resultado de una conciencia colectiva vigilante. El destino de Marte, y quizá el sentido mismo de explorar el espacio, están en juego. Pregúntate,
Estamos listos para dejar de temer a lo desconocido y comenzar a dialogar con ello. Mantente alerta. La llegada de Three Eye Atlas podría ser solo el primer movimiento de una sinfonía mucho más profunda. El instante para